Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, tu igreja digital. Eu sou o pastor Darcio. Y yo, Nilka, Estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros. Bienvenido a usted que está con nosotros y bienvenido a usted que llega a conocer. Estamos aquí juntos en el Ministerio Agua Viva y invitamos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net, donde puede ver toda la programación del ministerio. También se va a tener todas las grabaciones de los estudios, de las prédicas. Y también invitamos a entrar en la página Radio Vineyard, que puede escuchar alabanzas 24/7, que gire su vida de la palabra de Dios. Y invitamos a todos a entrar también en la tienda, que tiene sus productos para también llevar la palabra de Dios a través de los productos que hablan de la palabra, ¿sí? Así es, tiene productos que hay mensajes del Señor en ellos y usted puede regalar, puede usarlos, o que sea. Amén. Ok, estamos aquí estudiando las parábolas de Jesús. Ya hablamos de 3 parábolas, hoy vamos para la 4ª parábola. Entonces, es importante, si usted perdió las 3 anteriores, que la busquen en internet o la busquen no YouTube o en ministerioaguaviva.net. Hoy vamos a hablar de la 4ª parábola, la parábola de la casa vacía. De verdad, esta parábola es muy importante para el cristiano que quiere seguir a Jesús y tener victorias en la tierra, no solo el mundo espiritual, pero también en la tierra. Esta parábola nos da estrategias espirituales para vencer a nuestros enemigos. Por él, te sugiero que tomes nota y revises este estudio varias veces para que usted pueda estar de acuerdo y entender o que es la parábola de la casa vacía. Pero tenemos que empezar a decir o qué es una casa vacía. Es una casa donde no hay nada, no hay gente, no hay muebles, solo tiene o qué, las paredes, tiene las cosas adentro, pero está vacía. Esta parábola de Jesús trata de la casa vacía, no el mundo material, sino el mundo espiritual, en el aspecto espiritual de la cosa. Jesús trata el principio de demonio y posesión demoníaca y cómo está organizado el infierno. De verdad, qué tan ordenado y dominante es el infierno. Esto que trata esta parábola. La verdad, tenemos que entender que el infierno es muy bien organizado. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto, o que el infierno está haciendo y cómo está haciendo. Pero para empezar, abra su Biblia en Mateo capítulo 12, versículos 43 a 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el póster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, el Señor empieza a mostrarnos algo muy importante y que muchas personas no se dan cuenta. El texto dice que de un hombre salió cierto demonio, que lo llama, el hombre lo llama de casa.
Esta casa puede significar nuestro corazón, nuestra vida o incluso nuestra casa familiar o incluso nuestra casa de oración. O sea, puede significar muchas cosas. Después de abandonar al hombre, el espíritu inmundo busca descanso, busca un lugar donde habitar. Esto sugiere un cansancio que puede provenir de la pelea que perdió, donde puso sus fuerzas y energía, pero fue derrotado en busca de descanso, el cual no encuentra, ¿verdad? El texto también enseña que el demonio derrotado camina por lugares áridos, por lugares secos, por lugares donde busca para descansar. Eso sugería una burla o exigencia por parte de sus superiores, de los demonios que están arriba de él. Todo esto le lleva a regresar a su antiguo hogar y intentar volver a tener éxito. Para ello, invoca a otros 7 demonios más fuertes que él. Después de todo, él solo no puede ganar y por eso pide refuerzos. Hay un detalle importante aquí. Incluso al regresar, el demonio no puede simplemente entrar a la casa. Hay una regla espiritual, resultado del sacrificio que Jesús hizo allí en el Calvario, que impide que el demonio derrotado entre a su antiguo hogar, a menos que la casa esté desocupada, barrida y decorada. Veamos qué significa cada una de estas palabras en el mundo espiritual. Empecemos por la casa desocupada. La casa desocupada es nuestro cuerpo, nuestro corazón o nuestra mente. La casa desocupada indica una casa en la que no hay residentes, no hay ninguna persona viviendo allá, no hay nadie allá. Esta no es una casa abandonada, sino más bien una casa que ha estado vacía durante algún tiempo. La casa no puede estar vacía, ni por un momento la casa debe estar vacía. Puedes mirar tu casa y decir, pero mi corazón nunca está vacío. Jesús vive dentro de mí. Aleluya. De verdad, es lo que mucha gente lo dice. Pero la pregunta es, en este momento de juego de fútbol o un juego cualquier, en el momento de una telenovela, en el momento de canales de televisión pagos y adultos, en horas de pasarmos horas y horas en la internet, durante el recreo escolar, en un tráfico loco, en las horas de entrada o salida del trabajo, cuando somos calumniados e insultados, en momentos en los que nuestras fuerzas es empujada más allá de nuestros límites. ¿Realmente Jesús se queda dentro de la casa o lo expulsamos por nuestra forma de pensar y las reacciones que tenemos? Esta es una pregunta que debemos responder, la verdad. Tenemos la costumbre de resolver las cosas a nuestra manera. Pero si realmente Jesús está en la casa, es Él quien manda. Las cosas deben ser hechas de su forma y no de nuestra forma.
Nuestras reacciones serán gobernadas por Jesús. Intenta recordar, tus reacciones están gobernadas por tu carne o por Jesús. No necesita responderme, pero usted tiene que pensar en esto. La respuesta te dirá si tu casa alguna vez ha estado vacía. ¿Qué piensas de eso, Carlos? Hermano, de verdad, un tema muy importante y muy interesante. Me refiero a importante en el sentido de que estamos hablando de algo que es real. Estamos hablando, un ejemplo que está dando nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, y está hablando de varias cosas aquí importantes. La primera la describiste tú, cómo el espíritu maligno puede ocupar la casa, que en este caso viene representando el cuerpo del hombre. Entonces, esto puede ser posible, es una realidad. Y muchas veces nosotros ignoramos esto. Ahora, algo bien interesante que dijiste tú es cómo ello va cambiando nuestra vida, nuestra forma de pensar, pero también vemos el ejemplo, cómo encuentra resistencia y tiene que abandonar esa casa. Pero lo que más me llamó la atención, hermanos, es el regreso, el regreso. Esto nos habla de que eh, el mundo maligno, así como el mundo espiritual, también tiene reglas. Hablabas tú de las reglas que establece el reino espiritual y cómo a partir de Cristo Jesús se establece un orden y se establecen reglas. Hay que dejar claro para aquel que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, porque de acuerdo a Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo mora dentro de ¿qué? Dentro del creyente. Entonces, esa es una regla muy firme, pero es una regla que requiere eh, continuación, requiere cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Que estemos en el Señor Jesús, que continuemos en el Señor Jesús, que tengamos una comunión, una relación, para que esta regla pueda ser oficial y fuerte en contra de lo que estamos viendo acá en Mateo. Ahora, en el mundo maligno, que es también un mundo espiritual, pero diferente, también establece un orden y lo podemos ver en Mateo 6:2, hermano, donde habla cómo está organizado el reino del maligno, el reino de Satanás, y tiene potestades, tiene gobernadores, tiene un orden. Entonces, este espíritu, como mencionaste tú, sale de la casa cansado, busca un lugar donde refugiarse, pero no encuentra lo que tenía en el lugar antiguo y empieza a extrañarlo y regresa, pero para conquistar lo que hace, trae 7 más. Ahora, hace tiempo presentaste o hablamos un poco acerca de los números y el 7 habla de algo completo. Entonces no viene solo, viene con todo lo que él sabe que necesita para que esa casa sea controlada totalmente por él, habitada totalmente por ellos. Ahora, hablábamos de un cambio de vida, de un cambio de mente, pero también un cambio de personalidad, de actitud. Estas cosas son importantes, hermanos, hermano, porque cuando nosotros no ponemos atención a nuestra vida, vamos hablando física primero. Si no ponemos atención a nuestra vida física, cómo me veo, cómo me visto, si como saludable, si hago ejercicio, etcétera, si visito al médico, todas estas cosas, si no ponemos atención va a llegar un momento en que vamos a estar completamente descuidados en todos los sentidos y va a afectar nuestra salud y va a afectar nuestra relación con los demás, inclusive con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Ahora, si no ponemos atención en nuestra vida espiritual, va a pasar esto. Vamos a empezar a tener problemas más graves
y a la vez creo, hermano Darcio, y no sé si estés de acuerdo conmigo, más graves y a la vez más normales con el pecado. Vamos a empezar teniendo ese tipo de problemas. ¿Por qué más graves? Porque vamos a tener más tolerancia. Vamos a comenzar a ver esto como algo normal y cada día quizá vamos a ir haciendo cosas que no agradan a Dios, pero que son más graves delante de Dios. Este es el descuido que podemos tener en la vida. No sé si me expliqué bien, pero es importante poner atención a estas dos cosas. Sí. Nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Y esto es exactamente lo que pasó acá. El ejemplo habla de la casa, pero habla del hombre, habla de ese hombre. Y ese hombre, por un momento, puso atención a su vida y trató de buscar de Dios. Y sabemos obviamente que a Satanás esto no le agrada. Pero ¿qué pasa? Se alejó y ven una oportunidad nuevamente. Ahora, cuando Jesús gobierna nuestra vida, y esto es bien importante, hermano, cuando Jesús gobierna nuestra vida, se empiezan estableciendo reglas y se empieza estableciendo un camino a seguir. Que eso es maravilloso, hermano Darcio. Es maravilloso porque cuando tenemos una visión, un camino hacia dónde seguir, empezamos, ahora sí, lo que decía yo hace un momento, a poner atención a mi vida personal y a mi vida espiritual. A mi vida personal, bueno, me empiezo a preocupar un poco acerca de cómo soy, cómo hablo, qué digo, cómo pienso, y cambia todo. Pero esa base es ese orden que tú mencionabas. Y son los peligros que corre precisamente esta persona que estamos viendo en Mateo. Por eso nuestra casa o nuestra vida, ella no debe estar desocupada, ¿no? Y tenemos aquí el texto de Mateos. Jesús sigue hablando sobre la casa cuando la casa está barrida. Es cierto que una casa barrida no garantiza limpieza, ¿verdad? El trabajo de limpieza completo es barrer y lavar. Barrer es solo una parte del proceso. En una casa que fue barrida, se intentó limpiarla. Es decir, se inició la limpieza, pero no se completó. ¿Y qué pasa con las personas que comienzan un propósito delante del Señor y nunca lo terminan? ¿Qué pasa con él? Una purificación comienza y no llega al final. Hace votos y no los cumple. Dice ser cristiano, pero no se involucra en el líder, el predicar el evangelio que Jesús nos manda en Marcos 16:15. Busca al Señor solo en la iglesia, pero no lo busca en su trabajo, en su escuela, donde está. Adora con alabanzas en la iglesia y habla malas palabras fuera de la iglesia. Si te entregas casi completamente al Señor, comienza a limpiar, pero haz un barrido. La limpieza en nuestra casa debe ser minuciosa. No te conformes con una sola barrida. Hoy es el momento en que el Espíritu Santo derrama las aguas que brotan del trono de Dios, necesarias para que la limpieza sea completa en tu corazón. Y la tercera que él habla es de la casa adornada. Adorno significa decorar, embellecer, ver que la casa no sea un desastre. Al contrario, o al revés, está decorada. Pero las decoraciones y adornos no asustan a los espíritus inmundos. Los demonios no tienen miedo
de vestidos nuevos pagados a plazos con tu tarjeta de crédito, tan caros que se pierden de vista, ni del hermoso traje a rayas que usted tiene, mucho menos maquillaje que combine con tu ropa, o el diseño de tu barba que pasaste largos minutos frente al espejo. El diablo no teme las casas decoradas. Tiene miedo y tiembla con un cristiano que habla o que dobla sus rodillas e invoca el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, el santo nombre del Señor. Recuerda que si la casa está desocupada, barrida y decorada, el espíritu inmundo que una vez fue expulsado puede regresar y entregar nuevamente en ella. Esto acompañado de otros 7 más sucios que él. Esa es mucha inmundicia para una casa. ¿Qué piensa usted, Carlos? Sí, la verdad, hermano, varias cosas muy importantes que tenemos que mencionar y estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo de la casa barrida y creo que alguna vez tú y yo lo mencionamos. eh, una casa es el reflejo de nuestra vida. Si, por ejemplo, nuestro hogar es un hogar desordenado, es un hogar sucio, descuidado, eso está reflejando cómo somos nosotros y que no somos muy dados al orden. Ahora, cuando hablamos de una limpieza en el ámbito espiritual, estamos hablando de una limpieza total que hace Dios de nosotros. Y eso lo podemos llevar al lugar donde una casa barrida es una casa adornada. Ahora, esto no significa que una persona que ha sido limpiada por Dios, por Cristo, no puede ser atacada o no puede ocupar nuevamente los espíritus de esta casa. Lo pueden ocupar porque volvíamos a los principios de las reglas que hay. Tiene que haber primero una autoridad de Dios sobre la persona. Tiene que haber una comunión de Dios con la persona y tiene que cumplirse el propósito de Dios en la persona. Esto mantiene un orden en nuestra casa, un orden en nuestra vida. Y si vemos en la palabra de Dios establece cómo debe de ser un hogar desde el momento que se une esposo, esposa, los hijos, y cómo se va enseñando la palabra de Dios, cómo se va edificando esa casa. Se van poniendo bases que son cimientos fuertes que no permiten que esta clase de ataques o de espíritus lleguen a ocuparla. ¿Por qué? Porque las bases son sólidas y el fundamento es Dios. Ahora, ¿qué pasa o qué falta para que podamos tener una casa barrida, limpia, como lo decías tú, hermano? Pues falta obediencia, falta disposición y algo bien importante, falta un compromiso. ¿Por qué? Porque los demonios no tienen miedo, lo mencionabas tú. Ellos están dispuestos a atacar, están dispuestos a volver. Vemos en la parábola que este demonio volvió con 7 más por si encontraba resistencia. Pero no solo eso, eran 7 peor, peor. Esto es importante. Y nos habla también de que hay diferentes tipos de maldad aún dentro del mundo demoníaco, pero acá este ejemplo exclusivo dice fueron 7 peor y el estado de la persona que viene empeorando, que es una tolerancia más al pecado en vez de no tener tolerancia y rechazar completamente el pecado, lo venimos tolerando más. Entonces, invocar el nombre de Dios nos da autoridad, pero solamente
cuando estamos dentro del propósito de Dios. No sé si estás de acuerdo en esto. Sí, sí, perfecto. De verdad, nosotros pensamos que porque tenemos a Cristo, no somos atacados. De verdad, nosotros somos siempre atacados, pero cuando tenemos a Cristo, seguimos su propósito y tenemos la casa llena, que es lo que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la alabanza en nuestros labios. Así nosotros podemos ser atacados, sí, pero el enemigo no va a tener autoridad sobre nuestra vida. Somos atacados directo por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca, por nuestros pensamientos. Somos atacados directos, pero tenemos que nos llenar de las cosas del Espíritu Santo. Y vamos a... Algo que dijiste, perdón, algo que dijiste tú, hermano, y que va al ejemplo que estás dando, y disculpa que te haya interrumpido, y esto que estás hablando, estás barriendo, limpiando esa contaminación que te está cayendo, y es exactamente lo que estás haciendo cuando Dios está organizando tu vida, llevando tu vida. Esos ataques de los que mencionabas dejan escombros, dejan cosas en tu vida. Quizá una persona me miró mal, me saludó mal, me dijo una grosería, entonces la barro, la limpio y la casa sigue limpia, ocupada solamente por el Espíritu Santo. Sí. Interesante, ¿eh? Interesante, Pero tiene que estar ocupada por el Espíritu Santo. pero barrerse, limpiarse. Sí, sí, esto es importante. Existen al menos tres tipos de puertas por las cuales pueden entrar los espíritus inmundos. Vamos a ver. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, o sea, la primera puerta es el pecado. El pecado abre enormes puertas en la casa para que entren los espíritus inmundos. En su peor consecuencia están los pecados de omisión. Sí, el libro de Hechos, no capítulo 5, versículos de 1 a 16, le recomiendo que lo lea. Vemos la historia de un matrimonio que vende una propiedad para ofrecer el valor total a la iglesia. Fue una decisión de la pareja, pero una motivación codiciosa los lleva a retirar parte del valor por ellos mismos. Un pecado premeditado que les lleva a la muerte. Entonces, si usted mira este texto de Hechos, capítulo 5, usted va a ver que es los relatos de Ananías y Zafira, donde ellos tenían algo. O sea, es el pecado de la sumisión, que muchas veces esto ocurre en nosotros. Vemos también en Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 a 21, que recomiendo que usted lo lea. Allá enumera las obras de la carne. Mira la lista. Pecados como la brujería van al lado de enemistades. Tú como cristiano, seguidor de Jesucristo, quizás últimamente no estés practicando brujería, ¿verdad? Pero no has estado teniendo enemistad con alguien. Amar a quienes nos aman es fácil. Es difícil es amar a nuestros enemigos. El pecado premeditado abre puertas a malas acciones en nuestras vidas. Puede ser perdonado por el Señor, pero también puede tener consecuencias terribles. ¿Qué piensas de eso, Carlos?
La verdad que estos dos tipos de puertas que suelen abrir o solemos abrir, porque muchas veces nosotros aún tenemos que ser claros y sinceros en esto, muchas veces nosotros aún permitimos por descuido, por omisión, como lo acabas de decir tú, a veces entreabrir estas puertas. Ahora, eh, la diferencia la viene haciendo qué tan atentos estamos. Ahora, la obra o el pecado de Ananías y Zafira eh, es algo más común de lo que parece, hermano, porque acá tenemos un ejemplo de una propiedad que fue vendida y de una cantidad de dinero que fue recibida. Entonces, ¿por qué digo que es algo más frecuente de lo que pensamos? Porque muchas veces a nosotros mismos nos lleva simplemente en el diezmo, en las ofrendas, en la misericordia, en ayudar hacia otros. Podemos hacer ese tipo a veces de pecado y no nos parece grave, ¿eh? Pero cuando vamos a la palabra de Dios que nos dice que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que ayudar al necesitado, que tenemos que ayudar a las viudas, que tenemos que ayudar a aquellos que tienen hambre, pues ahí nos damos cuenta que a veces omitimos nosotros también o practicamos ese tipo de pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? El mismo pasaje de Hechos, hermano, tú lo mencionabas. eh, los discípulos le dicen a Ananías y Zafira, dice, esto era de ustedes. Ustedes podían tomar una decisión. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nosotros? La decisión que tomemos antes. Ahora, en cuanto a las obras de la carne que hablabas en Gálatas, queda muy establecido que el pecado es pecado y no hay una diferencia para Dios. Ahora, creo que esto es lo más maravilloso y lo más hermoso de Dios y de la palabra de Dios, que a diferencia de nosotros, Dios encerró todo lo que es pecado sin diferencia, porque aún la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y quién pensaría que eso puede ser pecado? Pero lo es. Entonces, el pecado es tan grande en tantas formas, como decías, tú puede entrar a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, pero debemos de poner atención, debemos de poner acción. Creo que esta palabra eh, es muy importante porque el pecado, no solamente el omitido, pero el pecado premeditado, que fue la segunda puerta que mencionaste, nos puede llevar a resbalarnos, a caer y a llegar a un tipo de vida que nos engaña de tal manera que podemos ir a la iglesia y salimos de la iglesia y seguimos pecando premeditadamente, sin pensarlo. Simplemente lo hacemos y lo hacemos y no nos damos cuenta. Esta es la obra de la carne. Este es el ataque del espíritu, hermano. Entonces, hay que poner atención en todas estas cosas. En primera de Juan 3:8, bueno, lo pueden leer después, se habla en cuanto a Satanás, en cuanto a que él es el padre del pecado y lo que hablamos hace un momento, esa lucha tan grande que tenemos. La segunda puerta que nosotros vamos a ver que de verdad trae oportunidad para que los demonios entren en nuestra vida son los recuerdos del pasado. Los recuerdos pueden ser una puerta abierta a las malas acciones en la vida del cristiano. Situaciones no resultan, recuerdos de dolor, traumas, pensamientos angustiosos que cuando surgen pueden cambiar el día entero de una persona. A empezar por la liberación de perdón. Veo que habla Isaías capítulo 43, versículo 25.
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O sea, el Señor arroja todo nuestro pasado al mar del olvido. Él no se acuerda de nuestros pecados confesados. Debemos buscar al Señor hacer lo mismo. Clama al Señor para que nos dirija a tirar nuestro pasado a donde pertenece, en el pasado mismo. Clama para que seamos sanados de todos los recuerdos del pasado. Tenemos una plática llamada Cura y Libertación. Esta plática no es una regresión, no es una hipnosis, no es nada de esto, y sí una liberación de perdón. Entonces, hacemos esto siempre en dos personas y muchas de las personas son liberadas de sus pecados y de las cosas que vinieron del pasado. Las cosas como esta tercera puerta que hablamos sobre la maldición hereditaria. Y usted me preguntaría, ¿qué es una maldición hereditaria? Una maldición hereditaria es un problema que surge debido al pecado en la familia. Todos heredamos diversas características de nuestros padres y abuelos. Color de pelo, tamaño de nariz, inteligencia o talentos. Asimismo, podemos heredar algunas influencias espirituales, pero estas características físicas, psicológicas y espirituales no definen quién usted es. No van a definir. Cada persona es responsable de sus acciones. Vea o que Pablo habla en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos sido afectados por la maldición hereditaria de Adán, que creó en todos nosotros una tendencia a pecar. De maneira similar, uma pessoa que comete sistematicamente um determinado pecado pode transmitir a seus descendentes uma tendência a cometer este tipo de pecado. Pero usted me preguntaría, ok, pastor, ¿cómo puedo romper la maldición hereditaria? Podemos hacer um estudo mais profundo de este tema em outro momento. Qualquer maldição pode ser rota por Jesus. El cristianismo o el cristiano no necesita tener miedo de las maldiciones, porque Jesús es más fuerte que ellas. Algunas cosas importantes para romper una maldición hereditaria son la fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar y tiene todo el poder para liberar nuestra vida. Lo segundo es el arrepentimiento. Pedir perdón por el pecado, decidir cambiar tu vida a través de Jesús. Lo tercero es el perdón. Si hay rencor contra alguien, como un familiar, un hermano, una persona conocida, el perdón libera a usted de esta maldición. Rechazar el pecado, decidir o decir no al pecado y cualquier influencia espiritual incorrecta, eligiendo creer y declarar la verdad de Dios en su vida. Ser lleno de lo Espíritu Santo. Hermanos, cada persona es responsable por su vida y por su casa y por su hogar, por su cuerpo. Nunca
puede estar vacío este cuerpo, este hogar. Debe estar siempre lleno. Y lleno de Jesús, lleno de lo Espíritu Santo, lleno de las cosas de Dios. De esta manera podrás llenar siempre y cada vez más tu casa. Una actitud que siempre garantiza la victoria frente a los ocho inmundos que nos rodean, que están siempre por nosotros. Debemos permitir que el Espíritu Santo llene nuestra vida, llene nuestro hogar. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, por el fruto del Espíritu. En la carta de Pablo escrita a los Gálatas, en su capítulo 5, vemos la lista de los frutos del Espíritu. Un total de 9 características que se denominan simplemente fruto. Sí, en singular, indicando que una está asociada a la otra. Una está relacionada con la otra, de tal manera que son inseparables. Una casa llena de las 9 características que es el fruto del Espíritu, impedirá que se abran las puertas al mal, impedirá que la casa quede alguna vez vacía. En secreto, el secreto para tener el fruto del Espíritu se puede encontrar en la parábola de la vid, cuando Jesús declaró, abra su Biblia, en Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Solo podemos tener el fruto del Espíritu si permanecemos en Cristo. Me gusta esta palabra permanecer, porque veo que muchas personas se acercan a Dios cuando están en problemas. Algunos incluso se quedan en el camino por un tiempo, pero el secreto es tener fruto, de tener fruto es permanecer. La palabra permanecer está asociada con obedecer. Veo que Jesús habla en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar significa seguir, significa obedecer, no desviarse de tus mandamientos, de los mandamientos del Señor, de las instrucciones que el Señor siempre está nos dando. Con el fruto del Espíritu también viene ¿o qué? Una cosa muy importante que nos gusta mucho. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a recibir poder. Sí, poder del Espíritu. En las batallas espirituales debemos llenar nuestra casa con el poder del Espíritu Santo. Jesús habla que nos promete este poder. A través del Espíritu Santo tenemos poder y autoridad contra los demonios, contra todo lo que se levanta. Somos testigos de este poder, ¿verdad? Carlos, ¿qué piensas de esto? Creo que muy interesante esta última parte que estabas hablando en cuestión del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que nos habla específicamente de un poder, de, un, de una autoridad que Dios da al cristiano, a todo aquel que es salvo, que tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, hablabas hace un momento de algo bien interesante que creo que hemos tocado en alguna ocasión, es cómo los recuerdos
nos pueden atar al pecado, llevándonos a veces a guardar rencor, a guardar a veces rechazo, a las personas. Entonces es muy importante tener, creo que esto es lindísimo, hermano, la libertad que Cristo nos ha dado. Mantenernos dentro de esa libertad nos da garantías de que nada va a poder esclavizarnos. Que es exactamente, volviendo al tema que estábamos viendo en Mateo capítulo 12, es el tema que pasaba acá, volviendo los espíritus volvieron a esclavizar este hombre. Entonces, cuando Cristo Jesús, o cuando entendemos la libertad que nos ha sido dada en Cristo Jesús, y que Él nos pide que nos mantengamos libres, porque ya estamos fuera de esta esclavitud, pues necesitamos ese poder y necesitamos una palabra que te encanta a ti, esa unción, esa llenura del Espíritu Santo para poder rechazar el pecado del recuerdo, para poder también afrontar nuestros propios pecados. Hablabas tú del pecado hereditario, cómo afecta. Entonces, tenemos que estar conscientes que tenemos que enfrentar estas cosas personalmente, porque así como por Adán entró el pecado, pues también por Cristo nos dio la libertad, pero tiene que ser personalmente. No importa si mi abuelo, si mi padre, si mi madre, si mi esposa pecaron o me hicieron daño, esto es problema de ellos. Yo tengo que confrontar mi pecado y buscar esa libertad. Y teniendo esa libertad, tengo que mantenerme dentro de ese poder y esa autoridad que Dios me da para poder, ahora sí, como dices tú, tener el fruto del Espíritu que si recordamos, el primero, ¿cuál es? El amor. Es muy importante. Y son los dos primeros grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, la verdad, hermano, es interesante cómo, primero, cómo obra el enemigo, pero es más interesante y más hermoso cómo Dios nos libera y cómo nos da la oportunidad para que la casa esté limpia, ordenada, protegida y sobre todo Llena preparada. y ¿Perdón? llena. Y La casa tiene que estar llena del Espíritu, ¿verdad? y preparada para cuando llega ese ataque. Así es, así es. Yo pienso que esta cosa de cura y libertación es algo muy importante, que mucha gente no se fija en esto y no importa o que pasó con su abuelo o que él consagró en su vida, no importa esto, pero usted puede quebrarlo, romperlo en nombre de Jesús. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Y llegamos a algunas conclusiones acá. La primera conclusión que llegamos es que nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra relación con el Señor. Nadie puede tomar esta responsabilidad en tu vida que no sea usted. Nosotros somos responsables de mantener la casa llena de lo Espíritu Santo. De verdad, si nosotros no mantenemos la casa llena, van a venir los 8 demonios y van a ocuparla y el estado va a ser peor después de que o del antes. Pero pastor, ¿usted cree que cristianos pueden ser tomados o ser posesos por lo espíritu? Well, mira, si son verdaderos cristianos que tienen su casa llena de lo espíritu, no. Pero si no hay, si la casa no está llena del Espíritu, sí. Entonces nosotros tenemos que tomar cuidado con esto. Nuestro hogar debe estar siempre limpiecito. Sí, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Debe estar siempre las cosas del pasado en el pasado. No tenemos que seguir trayendo las cosas
Vemos hermanos que perdonan a hermano, pero vive hablando de lo mismo. No, lo perdoné, se lo perdonó, déjalo allá. Que tiene que traer todas las veces la misma cosa, ¿no? Nuestro hogar debe estar siempre bendecido y quitar todas las maldiciones hereditarias, o sea, romper con esto. No podemos dejar que estas maldiciones que muchas veces son hechas por nuestro papá, nuestro abuelo, o que sea, no para mal, mas para pensando que estaba haciendo el bien, pero nos compromete. ¿No? Nuestro hogar debe tener el fruto del Espíritu, debe tener el poder del Espíritu. O sea, nosotros debemos buscar la dirección de Dios, siempre de Dios. ¿Cómo tenemos la responsabilidad de buscar la responsabilidad de nosotros? No puedo pasar para otra persona, no puedo pasar para Nirsa o que es mi responsabilidad y tampoco ella pasar para mí o que es responsabilidad de ella. Ella tiene que buscar del Señor, así como yo tengo que buscar del Señor. Yo no puedo esperar que una persona, un pastor, una iglesia, una denominación o que sea responsable por esto. De verdad, este es un tema bastante interesante que vamos a hacer un estudio sobre eso. Si usted se quedó alguna duda, si tiene alguna pregunta, se quiere hablar con nosotros, ahí tiene nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp y estamos en las redes sociales. Búscanos y vamos juntos buscar la respuesta que el Señor tiene para tu vida y para mi vida también. Y te invitamos, la próxima semana vamos a estar hablando sobre la parábola de las cosas nuevas y viejas, que se encuentra en Mateos capítulo 12, versículos 43 a 45, y que podamos juntos estar viendo esto, ¿no? El próximo viernes, en nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestro hermano Carlos por estar con nosotros ahí, ¿no? Y lo esperamos la próxima semana. Tengo un final de semana poderoso y lo invitamos para domingo. Servicio de adoración en familia. Ella está dormida, pero la voy a despertar. Entonces te invito a estar con nosotros en el domingo y recordamos que el otro domingo tenemos los servicios de Pascua. Especial de Y vamos a tener un servicio especial a la madrugada que te vamos a decir el horario en nombre de Jesús. No haga esa cara, hermano. Hay que levantarse temprano. Va a ser un servicio bello que vamos a tener la Santa, Amén. Amén. vamos a tener la Santa Cena, así como Cristo resucitó en el tercer día, nosotros vamos a conmemorar con Santa Cena en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.